Perfecto. Entonces, chicos, vamos a continuar con nuestro tema de restauraciones intrarradiculares. La anterior clase hemos visto las coronas a perno muñón, que son aquellas que se obtienen exactamente para una pieza, es propia de una pieza, de un paciente, que uno prepara y toma impresión y funde, o realiza con cera, pero funde. Es decir, son las restauraciones intrarradiculares fundidas de metal, altamente resistentes. Ahora vamos a ver otro tipo de restauraciones intrarradiculares, el segundo tipo, que serían los postes fibra de vidrio. ¿Está bien? Que hoy en día se está realizando con más frecuencia. Lo que más uno debe tener cuidado en este tipo de restauraciones es la cementación, muchachos. Si no sabemos cementar bien, la verdad es que fracasa, porque la causa más común de fracaso de los postes de fibra de vidrio es la decementación, o sea, se retira, se sale, ¿sí? Bien. ¿Qué son los postes de fibra de vidrio? No son otra cosa, muchachos, que un sistema de anclaje complementario de restauraciones como son los pins, los postes, los pernos, etc. Y existen dos tipos de postes, los prefabricados y los individualizados. Los individualizados son los postes anatomizados que uno hace en ciertos casos donde el conducto es muy amplio, por ejemplo, uno anatomiza el poste. Ya vamos a ver más adelante exactamente en qué consiste esta técnica de la anatomización, o sea, la individualización. Los más comunes son los postes de fibra de vidrio prefabricados que vienen de diferentes diámetros y numeración, 1, 2, 3, ¿sí? Pero de la misma longitud, ¿no es cierto? Todos ustedes ya conocen, por lo menos mis estudiantes, muchos de ellos incluso han hecho. Entonces, un poste de fibra de vidrio está considerado como un retenedor intrarradicular. ¿Cuál es el objetivo de este poste de fibra de vidrio? No es otra cosa que servir de anclaje para la reconstrucción del muñón dentario perdido. Es decir, si yo cuento con un 50 o 60% de remanente coronario, muchachos, este caso está indicado para hacer un poste y no un perno, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es cementar el poste después de hacer toda la preparación y luego reconstruir sobre esto. Entonces este poste que sobra en la porción coronaria llega a ser un anclaje para sobre esto reconstruir con resina el muñón dentario. Entonces lo que nos permite un poste de fibra de vidrio, aparte de anclarse en el interior de la raíz, sirve de retenedor, les puedo decir, de anclaje para el material restaurador, en este caso para la resina. Uno reconstruye la otra parte, el otro 40% del diente del muñón que falta y reconstruye. Sobre esto recién se talla, se define márgenes, se talla por planos y recién se puede tomar impresión para una corona cualquiera, dependiendo de la pieza, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos está indicado hacer postes de fibra de vidrio? Desde luego, son útiles para piezas endodonciadas, pero no toda pieza endodonciada tiene que recibir, aunque existe, les digo, algunos autores que ellos indican que toda pieza tratada endodónticamente llega a ser frágil, entonces tiene que recibir un poste de fibra de vidrio. No, para mí, no en todos los casos. Todo depende de la cantidad de remanente de coronario con el que se cuenta, ¿sí? Entonces, están indicados también, desde luego, en raíces que tienen que estar totalmente sanas. Yo jamás voy a poner un poste y ni un perno si estoy con una raíz con un proceso a nivel del tercio medio, digamos, por una falsa vía. No voy a poder restaurar aquella pieza, ¿no es cierto? Por eso es de vital importancia la toma del examen radiográfico y la interpretación radiográfica antes de iniciar el trabajo, ¿sí? Una vez más repito, para cualquier tipo de restauración en prótesis fija, siempre, siempre, siempre se debe tomar una radiografía. Y si se trata de una restauración intrarradicular, con mayor razón, porque tenemos que saber sobre qué
raíz estoy trabajando, sobre qué pieza, la calidad del tratamiento endodóntico, si no existen problemas periapicales o periodontales, si no hay falsas vías, el grado, el nivel de inserción ósea, tanta información nos da un examen radiográfico porque nosotros, los seres humanos, no tenemos rayos X en los ojos, sería ideal, ¿no? Pero no sabemos lo que hay dentro de hueso. Por tanto, están indicados en raíces sanas, con mecánicamente suficientes, o sea, resistentes, con paredes gruesas, así como ven en esta imagen, ¿no? Entonces, ideal para hacer un poste de fibra de vidrio. También debemos observar la forma, la morfología de los conductos. Ahí la longitud de raíces, la dirección de ellas, etcétera. La calidad del tratamiento endodóntico, ¿no es cierto? Un montón para observar radiográficamente. Entonces, ¿cuáles son las características de un poste de fibra de vidrio ideal? La forma tiene que ser similar al volumen del canal radicular, como ven acá. Casi siempre todos los conductos radiculares tienen esta forma, son paralelos de principio y luego se hacen más convergentes, más cónicos, ¿no? Todo depende de la raíz que se está trabajando. Entonces, los postes tienen esta forma. Luego, las propiedades mecánicas deben ser similares a la dentina. Es una de las mayores ventajas de los postes de fibra de vidrio. ¿Por qué? Así como la dentina radicular o la pieza dentaria, deben ser también los postes resistentes, porque van a soportar fuerzas masticatorias durante toda la vida del paciente. Entonces, es ideal este material, a diferencia de los pernos muñones colados. Estos que son de metal son más duros, son más resistentes, hasta muy rígidos respecto al diente. Cuando falla un perno, chicos, se fractura la raíz, pero cuando falla un poste, solo se rehace el trabajo. ¿Por qué? Porque no es tan duro. El módulo de elasticidad es similar al de la dentina, ¿sí? Aquí nos dice el módulo de elasticidad debe ser lo más parecido a las estructuras histológicas que conforman el remanente dental, que es de 16, 18, 24 gigapascales, ¿no es cierto? En cambio, un metal más o menos tiene un espesor de 150, 160, dependiendo del metal, y el circonio de 200 gigapascales, ¿no es cierto? Entonces, una gran ventaja de estos postes es eso, su módulo de elasticidad, parecido a la dentina, ¿sí? Entonces, con propiedades mecánicas similares al diente mismo. ¿Cuáles son las funciones de un poste de fibra de vidrio? Va a favorecer esto. Si yo aquí tengo un 40%, tal vez 50%, porque ya está tallado este muñón de remanente, lo que hago es reconstruir lo que falta para mi muñón. Entonces yo cemento mi poste de fibra de vidrio y sobre esto me ayuda a retener el material restaurador, es decir, la resina que voy a ir colocando para llegar a esto, ¿no? Al muñón ya prácticamente reconstruido. Entonces, favorece la retención de la restauración posterior. Es un retenedor del material restaurador, de la resina, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, va a incrementar o va a aumentar la resistencia de la unión entre corona y raíz, la parte radicular y la parte coronal del diente. Esta parte a nivel del cuello, donde se llega a debilitar, por el poste de fibra de vidrio, va a aumentar o va a incrementar la resistencia de la unión entre raíz y corona. ¿Me dejo entender? Estas dos funciones son fundamentales en el poste de fibra de vidrio. Favorece la retención del material restaurador, o sea, de la resina. Está así mi diente, cemento mi poste. Yo sobre esto grabo, lavo, ácido grabador, luego lavo, adhesivo en el diente. Se supone que el poste ya tiene silano, que es su adhesivo del poste, y sobre esto reconstruyo con resina. Entonces me va a favorecer a retener la resina, ¿sí? Para reconstruir la parte coronaria de mi muñón, y por otro lado me va a incrementar la resistencia de la unión entre la parte radicular y la parte coronaria de mi pieza.
¿Cómo están constituidos estos postes? Cuando yo hago un barrido microscópico, se observa esto. Esto es cuando se hace un corte horizontal de un poste, se observa así. Son hilos de fibra de vidrio inmersos en medio de una resina epoxi. Prácticamente, las fibras son unidireccionales, que están en medio de una resina. Así están constituidos los postes de fibra de vidrio. Entonces, lo ideal es que las propiedades de este poste son tan parecidas a la dentina, por lo que es factible que ellos puedan soportar tensiones. ¿Para qué? Para dispersar las fuerzas oclusales a lo largo del eje longitudinal del diente. O sea, se parece mucho a la estructura dentaria, por eso es que es muy biocompatible también con el diente. Entonces, ¿cuáles son las mayores ventajas de los postes de fibra de vidrio? Un segundito. Las ventajas es que los postes de fibra de vidrio, chicos, son bastante usados hoy por hoy. Créanme, en otros países ya no se hacen pernos muñones colados. Ya les había hablado en la anterior clase que en otros países no se hace tanto tratamientos restaurativos, sino conservadores. Entonces, en caso de extrema, pues usan postes cuando hay pérdida de menos del 50% de remanente. Entonces, ¿para qué? Para retener el material restaurador y para reforzar la porción coronaria y radicular, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente, gracias a sus propiedades mecánicas, estéticas, porque permiten el pasaje de luz y tornan la restauración más natural que usando un perno. Un perno, el metal, no permite el pasaje de luz y se torna una restauración grisácea. En cambio, con los postes, cuando se trabaja en sector anterior, sobre todo, son mucho más estéticas. Además, biocompatibles. El módulo de elasticidad cercana a la dentina. Distribuye de manera uniforme la tensión dentro de la raíz. Eso es ideal. Por tanto, disminuye el riesgo de fractura de la raíz, porque no es tan duro ni resistente como el metal. Ahora, son resistentes, pero observando microscópicamente, están constituidos entre fibra y fibra con unos microporos, lo que va a aumentar también la adhesión del poste al conducto radicular y el material restaurador, que en este caso sería el cemento dual, ¿no? El cemento resinoso dual. Como en todo en la vida, existen ventajas y existen desventajas. Las ventajas acabamos de mencionarlas, pero las desventajas, ¿qué son? Los postes prefabricados de fibra de vidrio es difícil personalizar para cada paciente. Entonces, porque los diámetros de los conductos radiculares de una pieza X, de un paciente X, es diferente de un paciente a otro, de un diente a otro, en el mismo paciente. Una pieza 22 es diferente el diámetro de su conducto a la pieza 12, ¿sí? Entonces, es muy difícil personalizar los diámetros de los postes. Por eso es que debemos elegir el poste de fibra de vidrio más próximo al diente que se está trabajando. Por ejemplo, para este lateral, para esta pieza 12, si estoy con un paciente más o menos de 40, 50 años, ya está atreciado aquel conducto. Entonces voy a trabajar seguramente con un número 1. Si se trata de un central, con un poste de fibra de vidrio número 2, ¿sí? Que es más gruesito. Caninos hasta 3 podría trabajar, ¿no? Todo depende. Entonces, lo más próximo en diámetro al conducto preparado debemos seleccionar, porque no hay postes para cada diente, no. Entonces, otra desventaja es que sí o sí tiene un núcleo de resina, lógico. Por tanto, es débil en la unión entre el núcleo de resina con la espiga, o sea, con el poste. Prácticamente que es una de las causas de más error, digamos, en esta unión. Ya les digo, la descementación es la causa más común de fracaso de los postes, ¿no es cierto?
Todas estas son las desventajas de los postes de fibra de vidrio. ¿Cómo yo selecciono mi poste? Hay una infinidad en el mercado, de acuerdo al material que voy a utilizar en la restauración, de acuerdo a la resistencia, la retención y la cantidad de dientes remanentes. Se sabe que la cantidad de dientes remanentes, por norma, ya sabemos que de 50% y más, pienso en poste. 50% menos, digamos 40, 30%, pienso en perno colado. ¿Sí? Eso está claro. Y según los materiales, fíjense, existe una infinidad de postes prefabricados. Estos son los metálicos en forma de roscas, como pernos, tornillos, que son pésimos, les digo. En toda mi vida profesional jamás he usado, porque he visto muchos fracasos de esto. Entonces, nunca lleguen a usar esto. No son nada buenos, causan tensión y actúan como un fulcro en el interior del conducto radicular, estos de metal. Los postes de cerámica, los de fibra de carbono, que hoy por hoy ya se usa menos porque por el color, y también son más resistentes los de fibra de carbono que los postes de fibra de vidrio. Los postes de fibra de vidrio hay opacos, hay transparentes, hay, ¿cómo se llama? Sí, lisos y también con irregularidades. En nuestro mercado odontológico somos pobres. Sin embargo, entre todos los postes que he encontrado, y el más recomendado es el Angelus. Es el poste de fibra de vidrio radiopaco con irregularidades que corrobora en la retención de mi futura prótesis. Ahora, vamos a ver que todos los aditamentos protésicos fijos presentan dos tipos de retención. Por ejemplo, los pernos muñones colados, chicos, como copian exactamente el diámetro y la longitud del conducto preparado, va a lograr una fricción del perno en el tercio cervical, porque va a copiar exactamente. Esa es una retención primaria. Entonces, se logra retención primaria, mejor retención primaria con los pernos colados. En cambio, la retención secundaria prácticamente se logra a través del material de cementación, del cemento dual. Es más propia la retención secundaria de los postes de fibra de vidrio, ¿sí? Y la primaria de los pernos, ¿ya? Ahora, como comentarios, los postes prefabricados, con los postes prefabricados, ya les decía, no logramos muy buena retención primaria porque no logramos tanta fricción a nivel del tercio cervical, ¿sí? En la porción radicular, ya que este tipo de postes no siempre siguen la anatomía del conducto radicular. Prácticamente, en los postes de fibra de vidrio nos valemos de la retención o ¿cómo les digo? Nos aseguramos gracias al material de cementación, en este caso sería el cemento resinoso dual. También algunas veces sí cementamos con cementos de ionómero de vidrio, pero de cementación, porque existen el cemento ionómero de vidrio para base, para restauración, el ERE, que es bastante duro, resistente, y para cementación, el ionómero de vidrio C, de cementación. Entonces, la verdad que el colocar algo dentro del conducto, un aditamento como es un poste, no va a reforzar la pieza dentaria. Antes se creía que cualquier perno o poste que ingresaba en el conducto radicular reforzaba, pero no, muchachos, más bien llega a debilitar. ¿Por qué? Hablando de pernos, el perno, ya les he dicho, es de metal, es más resistente, más duro. Cuanto más grueso hago mi perno, debilito más mi raíz porque adelgazo paredes. Por eso les he dicho en la anterior clase, es importante mantener el grosor de las paredes, ¿sí? Entonces, cuanto más gruesas son mis paredes, ayudan a disipar, o sea, a distribuir, puedo decir, mejor las fuerzas ejercidas en ella. Eso hace un poste de fibra de vidrio, ¿sí? Entonces, en conclusión, para la preparación del conducto radicular,
un acápite importante era el grosor de las paredes. Tanto para postes como para pernos debemos contar con paredes radiculares gruesas. Así aseguramos que aquella raíz absorba mejor las fuerzas masticatorias a las que va a ser sometida. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los materiales de cementación? Ya les he dicho. Estas cosas tienen que sí o sí aprender, porque es el pan de cada día. ¿Con qué cemento tal corona? ¿Con qué cemento en este caso? Tengo solo metal, etc. Se sabe que los cementos de fosfato de zinc son los primeros cementos que hace años se han descubierto y se siguen utilizando en la actualidad gracias justamente a lo que hace una traba mecánica el cemento fosfato con una superficie de metal. Entonces, aún funcionan y funcionan muy bien, por ejemplo, para cementar piezas desvitalizadas, hablando de coronas, para cementar las metálicas, porque con el metal funciona bien. Luego, los pernos muñones colados, yo cemento con fosfato de zinc, ¿sí? En cambio, los cementos ionómero de vidrio, les decía que existen cementos ionómero de vidrio base para colocar en una cavidad muy profunda. Yo coloco un dical y luego ionómero, ¿no es cierto? Base, haciendo una cavidad en operatoria. Ahora existen ionómeros de vidrio de restauración. Los R son bastante resistentes. Cuando estoy frente a una pieza muy destruida, ya no tengo mucha estructura coronaria para ahí retener mi resina o mi amalgama, si antes usábamos amalgama. Entonces, yo construyo con puro cemento ionómero de vidrio de restauración, hasta en los niños chicos. A veces hay molarcitos que vienen bien cariados por oclusal, mesial, distal, vestibular, cervical, etc. Entonces, ya no tengo mucha estructura dentaria para hacer una buena resina. Entonces, yo reconstruyo con el cemento ionómero de vidrio de restauración y luego protejo con una coronita, ¿sí? Y los cementos ionómero de vidrio de cementación, para cementar, eso también puedo usar en caso de que no tenga dual. Pero la verdad, el cemento resinoso dual está indicado para cementar restauraciones totalmente estéticas, como es una jacket, por ejemplo, en una pieza vital, y también para los postes de fibra de vidrio que dan muy buen resultado, ¿sí? Ahora, los cementos resinosos, cuanto más delgados son, la película del material de cementación, el cemento dual, de 10 a 30 micras, es mejor, actúan mejor, sobre todo al usar compostes que ya tenemos la forma predeterminada. Como no siguen la anatomía exacta del conducto radicular, entonces muchas veces el grosor es mayor. Es mejor que la película del material cementante sea más fina. Eso es ideal. ¿Qué significa? Que debemos buscar un poste de fibra de vidrio, en cuanto a diámetro me refiero, lo más próximo posible al diámetro del conducto preparado de la pieza que estoy trabajando. ¿Está bien? Ahora, durante la preparación de la dentina radicular, o sea, cuando yo estoy retirando los conos de gutapercha, alcanzo a la longitud indicada, porque yo rayo en mi radiografía hasta dónde voy a retirar, preparando el conducto radicular. Entonces, cuando ya llego a la longitud deseada, lo que hago es alisar paredes, y siempre aliso en sentido contrario a las manecillas del reloj. En todo este proceso existe una formación del smil layer, que es el barrillo dentinario a nivel radicular, o sea, en el interior del conducto radicular, que si yo no limpio bien este smil layer o este barro, prácticamente me va a dificultar o me va a disminuir mi adhesión, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo asegurarme de la limpieza del interior de mi conducto radicular? Usando hipoclorito de sodio al 5.25%. Luego uso la clorexidina, puedo también usar con este mismo fin la clorexidina, pero al 2%, ¿sí? No al 0.12%, que es el de buchada.
La clorhexidina al 2% también nos sirve para la irrigación y limpieza biomecánica al preparar la endodoncia, ¿no es cierto? El ácido fosfórico también me sirve. ¿Qué producen estas sustancias? Producen desmineralización y desproteinización de la dentina radicular. De esta forma, aseguro la penetración del adhesivo formando los tags de resina en los túbulos dentinarios, ¿sí? Entonces, la adhesión de los cementos consta de una retención micromecánica, eso hablando microscópicamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido fosfórico, chicos? En dentina, tanto coronaria como radicular, si yo uso ácido fosfórico al 37%, desmineralizo este tejido y abro los túbulos dentinarios, ¿no es cierto? Y al abrir los túbulos dentinarios estoy preparando una muy buena adhesión, sabiendo que la unión del adhesivo más el colágeno constituye la camada híbrida que es fundamental para lograr una buena adhesión, ¿no es cierto? Entonces, la adhesión de los cementos van a constar de una retención micromecánica. Al abrir los túbulos, entra el adhesivo o entra, en este caso, parte de la resina dual, que es un poco fluida, microscópicamente hablando, les digo, y forma los tags o los plugs, que así se llama. Entonces, a eso hay una fricción mecánica, o sea, hay una interacción química entre el monómero de los ácidos del cemento resinoso y la hidroxiapatita de la dentina, y que por la luz halógena es un mecanismo químico y también la polimerización de cementos duales, logramos la adhesión en el interior del conducto radicular, ¿ok? Entonces, el comportamiento de los cementos resinosos autoadhesivos es un poquito distinto, tanto en corona como en raíz. Es importante destacar que existe diferencia de la dentina radicular a la dentina coronal. Muchos investigadores han sacado en conclusión de que hay ausencia de camada híbrida en el conducto radicular. O sea, la estructura dentaria a nivel de corona es distinto que a nivel de raíz, tanto que yo digo, la adhesión es dificultosa en el interior del conducto radicular. Por eso es que puede descementarse nuestro poste y hay que tener el mayor cuidado con cada uno de los pasos a seguir, porque se tiene que tratar tanto el conducto radicular como el poste de fibra de vidrio de manera por separado, ¿sí? Entonces, ya les decía que la camada híbrida está constituida por fibras colágenos y el adhesivo. Cuando existe una muy buena camada híbrida formada entre estas dos partes, vamos a asegurar lo que es adhesión, hablando sobre todo en porción coronaria, también en porción radicular, pero es más difícil porque se cree que incluso no se forma camada híbrida en la porción radicular. Entonces, ya la mayor cantidad de fracasos y fallas en la retención es a nivel justamente de la interfase dentina y cemento. Un segundito, por favor. Hola. Ya, que suba nomás, por favor. Perdón, chicos. Entonces, se deduce que la dentina radicular llega a ser un sustrato poco favorable para lo que son todos los procesos de adhesión. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Se sabe, como ejemplo, alguna vez les decía a mis estudiantes, que la amalgama antes en la porción coronaria, hacer obturar una cavidad en oclusar una clase 1 o clase 2, podía en medio de saliva taconear con el atacador de amalgama y funcionaba. Pero la resina es más delicada. Y la resina, o sea, el material cimentante, la resina dual a nivel del conducto radicular es mucho más delicado. Prácticamente este tejido dentario a nivel del interior del conducto radicular es un sustrato, una estructura
poco favorable para la adhesión, porque ya no hay mucho colágeno en un diente tratado endodónticamente, ¿no es cierto? Por eso es que se trata de un diente deshidratado. Un diente tratado endodónticamente es un diente frágil, susceptible de fracturar, porque ya no hay mucha humedad, ¿no es cierto? Porque se ha retirado el paquete vasculonervioso. Entonces, todas estas condiciones hacen que este tejido, aquí en el interior de la raíz, no sea tan favorable para lograr una muy buena adhesión. Pero con estos materiales tratamos de trabajar, cosa que tengamos éxito y para buen tiempo, pero hay que tener muchísimo cuidado con cada uno de los pasos durante la cimentación de un poste de fibra de vidrio. Y antes de eso hay que hacer un previo tratamiento al poste de fibra de vidrio. A ver, para cómo se trata un poste de fibra de vidrio es de cementar. La única finalidad es aumentar la retención. Entonces, yo puedo hacer un tratamiento químico a través de silano. A mis estudiantes yo les digo, voy a cementar con cemento dual. Si tienes silano, sí. Luego, hay tratamientos mecánicos. El ácido fosfórico, el arenado o el pulverizado de óxido de aluminio, que eso tienen, es un aparatito, que eso tienen los mecánicos. Y un tratamiento químico-mecánico, que es una combinación de ambas. Entonces, los postes de fibra de vidrio con previo tratamiento se limpian con alcohol o con ácido. Luego de limpiar con ácido fosfórico, por ejemplo, lavo, seco y luego recién coloco el silano. Puedo decirles que el silano llega a ser el adhesivo de la cerámica o en este caso del cemento, del poste de fibra de vidrio. En cambio, el adhesivo para la dentina es otro, ¿no es cierto? Eso se usa solo a nivel de la porción coronaria, porque no coloco adhesivo al diente, o sea, en el interior de la raíz es difícil llegar a distribuir ahí dentro, ¿ya? Ahora, ¿cómo coloco, o sea, cómo realizo la cementación de los postes de fibra de vidrio en conductos amplios? Generalmente, los conductos radiculares no siempre vienen bien circulares, a veces vienen con formas elípticas. Por ejemplo, hay cáninos poderosos, pero tienen formas un poco triangulares, ovalados, el conducto, me refiero a la forma del conducto. También hay diferencia en forma en los premolares inferiores. Ustedes tienen que ser bastante observadores para determinar la forma del conducto. Entonces, durante la preparación biomecánica del tratamiento, se prepara, muchas veces al endodoncista se emociona y si prepara con limas a motor, se puede emocionar y adelgazar paredes, o sea, y presentarnos un conducto muy amplio. O tal vez, a veces, cuando tenemos que retirar un perno previo, alrededor del perno debemos ir con una fresa punta de alfiler, así se retiran los pernos colados, y como se va alrededor del perno, se puede ampliar también el volumen o el lumen del conducto, el ancho del conducto. Entonces, a veces los pacientes ya vienen con conductos preparados muy amplios o a veces nosotros ampliamos a manera de retirar un perno. Me ha ocurrido algunas veces en la facultad, retira, digo a mis estudiantes, ¿no? Siempre apegado al perno colado. Así. Lo más difícil en los postes, chicos, es retirar un poste cementado. Y una ventaja de los postes Angelou es que tienen un hilo de metal que llega a ser un punto minúsculo al centro del poste. Entonces, alrededor del poste uno tiene que ir desgastando, guiándonos con ese punto de metal. El hilo de metal sirve para eso. Cuando pasan los años, también el hilo de metal se observa radiográficamente que llega a ser una guía para ver si el paciente a veces ni se acuerda qué tratamiento ha recibido, pero con la radiografía después de años decimos, ajá,
usted tiene un poste, el paciente ya no sabe ni se acuerda, han pasado años, pero si está hecha esta pieza dentaria restaurada con un poste de fibra de vidrio Angelus con un hilo de metal, uno que nos sirve para diagnosticar. Un segundito, chicos. Dime, por favor. Segunda, tercer piso. Sí, mi carnet. Ya. Y ahí que te digan que vamos a hacer la firma. Estoy viendo por mi mami la firma. Ya. Que ayer nos fue bien. No. Chao. Perdón, chicos. Entonces, para eso también sirve este hilo de metal, para darnos referencia de que se trata de un poste de fibra de vidrio, aunque pasen años, porque existen postes, muchachos, sin este hilo de metal. Y es bien difícil porque no son radiopacos. Entonces, esos postes de fibra de vidrio medio transparentes no son radiopacos. Y cuando hay fractura, que a veces ocurre, es muy difícil, casi imposible de retirar estos postes. Entonces, para eso también nos sirve este hilo de metal. Entonces, el momento de retirar, yo puedo a veces hasta ensanchar más. Y cuando estoy frente a conductos radiculares muy anchos, muy amplios, existen tres formas de dar solución. En caso que existen tres alternativas. Puedo colocar postes de fibra accesorio, así como rellenando un tratamiento de conductos. Puedo adaptar el conducto radicular al poste a través de materiales de ionómero de vidrio o resina compuesta. Pero esto es a nivel del tercio cervical y coronario. A ese nivel, cuando estoy frente a un conducto amplio, mis estudiantes saben. Digo, hay opción de hacer, por ejemplo, un ionómero de restauración para engrosar paredes en el interior de mi conducto. Sí, es otra forma de disminuir el diámetro de un conducto muy amplio. Y otro es cementar el poste sin ninguna adaptación previa, pero es más difícil que tenga esto éxito. Entonces, los postes de fibra de vidrio accesorios son así. Usamos un poste de fibra maestro que llega hasta el lugar donde desobturamos. Aquí está, como siempre, el sellado apical, que tanto en postes como en pernos debemos contar con 4 a 5 milímetros de sellado apical. Yo tengo un poste principal y tengo los accesorios. Entonces, de esta forma, un conducto amplio puedo dar solución, una manera. Entonces, ¿con qué finalidad? Si yo coloco un poste principal y varios accesorios, los que entren, con la única finalidad de disminuir la capa de cemento, o sea, la capa del material cementante tiene que ser lo más delgado posible. Entonces, va a reducir así el desalojo de mi mismo perno. Cuanto más delgada mi capa, es mejor, entran más postes. Cuando se trata de pernos muñones colados, por ejemplo, si mi material cementante es el fosfato y mi capa es gruesa, se disuelve a la larga, hay disolución. Pero si es mínima, fina mi capa de material cementante, es mejor, tanto en postes como en pernos. Entonces, esta técnica de colocar postes accesorios va a disminuir las fuerzas o sea, disminuye mejor las fuerzas hacia el ligamento periodontal comparado cuando solo trato de un poste. Entonces, una forma de dar solución a un conducto amplio es usar postes de vidrio accesorios, ¿sí? Si yo coloco un número 2, por ejemplo, aquí, voy a colocar un 1 y otro 1, los que entren, ¿no? Ahora, la segunda manera de dar solución en un conducto muy amplio sería reconstruyendo las paredes de mi... un segundito. Mucho que no son las pernos y fondos y pies. La izquierda de la primera, casi infinita. Disculpen, chicos. Les comento, estoy en plena pintura de mi departamento. Y estoy con 3 pintores ahorita.
y algún momento me llaman, tengo que un poquito aclarar, o qué sé yo. Bueno, disculpen. Bien, entonces, otra forma de dar solución en un conducto amplio, aparte de usar los postes de fibra de vidrio accesorios, es reconstruir las paredes de mi conducto con ionómero de vidrio de restauración. O, si el caso amerita y es factible, yo puedo usar cementos resinosos, pero no cemento, resina, no cemento resinoso igual, resina. Todo para engrosar las paredes del interior de mi conducto a nivel del tercio cervical. Entonces, yo reconstruyo con ionómero de vidrio de restauración que tiene alta viscosidad, es resistente, con el único fin de disminuir el espesor del material cemental. Y así voy a prevenir que se formen burbujas y vacíos. Porque si se forman burbujas y vacíos, ¿qué me proporciona eso? Hay una distribución irregular de fuerzas. Hay una polimerización inadecuada porque las burbujas, bueno, son aire, hay presencia de oxígeno. Y hay contracción de polimerización inadecuada por espacios en el conducto. Entonces, todas esas cosas ocurren cuando estoy frente a una capa de material cementante muy gruesa. Entonces, cuanto más delgada sea mi capa, mejor, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre la técnica del poste de fibra de vidrio anatomizado. ¿Están comprendiendo, chicos? Les pregunto. ¿O se han dormido? Hola. Doctora. Creo que se están durmiendo. Parece que voy a llamar lista de nuevo. ¿Están entendiendo? ¿Está claro? Sí, doctorita. Sí, doctorita. ¿Seguro? ¿Qué es del resto? Manifiéstense. Ya, chicos. Entonces voy a hablarles sobre la técnica de la anatomización de un poste. Es otra manera de dar solución también cuando estoy frente a un conducto amplio. Puedo anatomizar, puedo individualizar. ¿Y en qué consiste esta técnica? No es otra cosa que realizar así como una impresión del interior de mi conducto, tanto en diámetro como en longitud, pero con resina, ¿sí? No con silicona, con resina. Entonces, lo que hago es, lo primero, mi conducto está amplio, ya preparado. Lo que voy a hacer es aislar, puede ser con glicerina, es mejor, o vaselina líquida. Entonces, lo que hago es preparar mi perno principal y luego voy colocando resina y hago así como una toma de impresión con pura resina, en base a resina, del interior de mi conducto, ¿sí? Entonces, una vez que elijo yo el núcleo, o sea, el poste principal, el perno, o el poste de fibra de vidrio, yo preparo y luego voy agregando y copio. Entonces, sabemos que cuanto más cantidad de resina entra en las paredes, o sea, cuanto mucha masa de resina manejamos, la resina
sufre una contracción, ¿sí? Que eso llega a ser hasta favorable, porque yo cargo mi resina, coloco en el interior de mi conducto que está lubricado y luego aplico la luz halógena. Entonces, mi resina va a contraerse por polimerización, hay contracción por polimerización, pero esta contracción me es favorable para mover mi poste, ¿sí? O mi poste anatomizado. Ahora, la idea es que evitar siempre que el cemento sea muy grueso, para así evitar la producción de burbujas y vacíos. Usar cementos de lenta polimerización es mejor, aumenta la liberación de estrés. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense, este es el caso. Tengo un remanente coronario de un 50-60%, diría. Lo que falta es el ángulo distovestíbulo palatino y a nivel del borde incisal. Se ha hecho un biselado, un slice, que se dice, para aumentar y mejorar la adhesión. Entonces, una vez que yo elijo mi poste fibra de vidrio, he anatomizado mi poste ya con resinas, ya tengo a un lado mi poste anatomizado, como es el caso, entonces lo que hago es cementar. Si yo voy a cementar con postes con cemento dual, resinoso, con cemento dual, puedo usar un Lentulus, pero si voy a cementar con cementos resinosos, no puedo usar Lentulus, porque los cementos resinosos dual se polimerizan químicamente y físicamente. Físicamente por la luz halógena y químicamente por la unión de una base y un catalizador. El dual se llama por eso, porque se puede polimerizar de dos maneras. Entonces, yo no puedo mezclar y mover con léntulo e introducir el dual porque me va a ganar, va a polimerizarse, ¿sí? Va a acelerar el proceso de polimerización. Entonces, la inyección del cemento resinoso reduce la formación de burbujas, desde luego, que van a afectar en la retención del poste en caso de formarse burbujas, ya hemos dicho. Entonces, para el poste de fibra anatomizado o un poste de fibra cualquiera, yo siempre debo dejar 4 o 5 milímetros de material endodóntico a nivel apical para asegurarme el sellado apical. Porque si dejo menos de esto, 3 o 2 milímetros, lo que va a ocurrir es problemas que vayan de dentro para afuera, ¿sí? Siempre, siempre debemos asegurarnos de dejar 4 o 5 milímetros. Yo 5, dejo 5. Y me dicen, doctora, ¿hasta dónde voy a preparar? Y yo lo que hago es agarrar 5 milímetros y rayar. Hasta aquí, esta va a ser tu longitud de trabajo. Entonces, aunque actualmente también eso existe una tendencia actual de no realizar postes tan largos, porque a veces se sabe que llega a debilitar en lugar de reforzar las paredes del conducto. Miren, las cosas van cambiando, van evoluyendo. Antes sabíamos que cuanto más largo, mejor, pero ahora ya tenemos algo muy actual, una tendencia que indica que si es demasiado largo, llega a debilitar la raíz. Entonces, yo me aseguro, por eso es que los libros me dicen 2 a 3 milímetros, yo les pongo 4 a 5 milímetros, ¿sí? Entonces, pero lo que más debo tener cuidado es de no debilitar mis paredes de mi conducto radicular durante la preparación. Cuanto más gruesas mis paredes, mejor. Entonces, no adelgazar paredes del conducto, porque vamos a buscar postes que se adapten al conducto y tengan, incluso ancoren. Ancorar es una palabra en portugués, uno coloca, es como cuando está obturando la endodoncia una pieza, yo coloco mi cono de maestro y lo que hago es hacer que un poquito se afirme, ancore, o sea, se fijen a nivel del ápice, a eso se refiere. Debemos buscar postes que se adapten al conducto y tengan un ligero ajuste a nivel apical. Eso es lo ideal. Entonces, cuanto más logramos esto, significa que estamos con el poste indicado. Ya casi de memoria uno ve, para ir a buscar un poste, va con la radiografía y dice, necesito un poste para este conducto.
Y si se trata de un canino, yo voy a decir, puede ser si es un canino de un paciente joven, un número 3. O si se trata de un central de un paciente joven, un número 2. ¿Entienden? Entonces, todo depende del diámetro de mi conducto y de la pieza que estoy tratando. Bien, la técnica. Ya les decía, se coloca glicerina o vaselina líquida en el interior del conducto. Esto es para anatomizar, chicos. Luego se condiciona el poste con silano y se deja evaporar 1 minuto. Se coloca resina sobre el poste y se lleva al conducto y se copia, ¿sí? Se copia la forma, la longitud y el diámetro de mi conducto preparado. Y luego iniciamos la fotopolimerización por 80 segundos, o sea, por todo segundos, hasta 80 segundos. Y se saca y se pone en el poste, ¿no? Como está aislado con glicerina, y de esa forma obtengo la anatomización de mi poste, ¿sí? Una vez verificado que existe una correcta adaptación del poste anatomizado, entonces, como mi conducto estaba con glicerina, la glicerina es como un aceite, lo que debo hacer es limpiar con hipoclorito de sodio al 5.25%. Luego enjuago con un suero fisiológico para neutralizar y seco con conos de papel. Se limpia el poste con gasa embebida en alcohol. Mi poste ya está con resina, ya está con la forma, con el ancho y el largo de mi conducto preparado. Voy a agarrar un pedazo de gasa embebido en alcohol y voy a limpiar. Se aplica el cemento dual autoadhesivo dentro del conducto, inyectando, ¿sí? Y luego se lleva el poste al interior del conducto. Se retiran todos los excesos, los excedentes, y se fotopolimeriza por 60 segundos. Se espera unos minutos para completar la polimerización por todo lado, ¿sí? Ya les digo, el mayor problema de los postes es la cementación, porque tenemos que tener más cuidado. De esa forma aseguramos una cementación correcta de nuestro poste fibra de vidrio. Ahora, muchas veces existen raíces que podemos perderlas y hay muchas causas atribuibles a la fractura de dientes endodonciados. Normalmente, ¿a qué se deben? Cuando yo estoy condensando los conos de gutapercha, a veces con tanta fuerza, con los calcadores de Donaldson o con los espaciadores digitales, yo con tanta fuerza presione, se me fractura la raíz. ¿Alguna vez ha ocurrido digamos, una fractura longitudinal? Ya es diente perdido. Luego, hay corrosión del poste metálico. Cuando los postes son de metal o los pernos son de metal, con el tiempo se oxidan. Entonces hay corrosión y puede haber fractura de la raíz. Y también por preparación excesiva del espacio para el poste. Yo me distraigo y empiezo con una gaze número 3, 4. Por eso es que yo no les pido fresas gaze o piso muy gruesas. Hasta el número 2 les pido, ya ni siquiera les estoy pidiendo el 3, hasta el número 2, justamente para evitar adelgazar mucho las paredes y poder a la larga tal vez hasta fracturarse mi raíz. Lo que más debemos asegurar la preparación del conducto, tanto para el poste como para el perno, chicos, es retirar los conos de guta y ligeramente alisar paredes. Yo voy a retirar los conos de guta en sentido horario, el reloj, y voy a pulir en sentido antihorario, pero sin adelgazar paredes de mi raíz, ¿sí? Ahora, entiendan todo esto. Entre mayor sea la estructura dentaria perdida, o sea, cuanto más corona me falte, menor es la resistencia estructural del diente, lógico. Cuanto menos porción coronaria tenga, menos es la resistencia del diente que queda, ¿no es cierto? Y como consecuencia hay más riesgo de fractura. Pero cuanto más estructura dentaria o coronaria tengo, entonces tengo más resistencia estructural de mi diente, de mi pieza, y tengo menos riesgo de fractura. Es lógico, ¿no es cierto? Entonces,
Los postes colados, o sea, los pernos colados, se comportan bien, pero cuando son sometidos a fuerzas excesivas, pueden fracturar raíces, que son fallas no reparables. ¿Qué les digo? Un perno colado, que es de metal, cuando es sometido a cargas extremas, no se va a fracturar el perno porque es de metal, pero sí se puede fracturar la raíz. Y si esto ocurre, bueno, pues es chao diente, es pérdida de diente. Entonces, son fallas que no pueden repararse. Se ha perdido porque ha habido fractura de mi raíz, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de postes de fibra de vidrio, chicos, la mayor causa de fracaso, les he dicho, es la descementación, o sea, que se salga mi poste, pero que es una falla reparable. O vuelvo a cementar o rehago mi trabajo, pero no pierdo mi diente, no pierdo mi raíz, ¿no es cierto? Esa es la diferencia de un perno y un poste, chicos. Por eso es que se dice que los postes son más biocompatibles con la estructura dentaria, porque tienen el mismo módulo de elasticidad que la dentina y no son mucho más resistentes como el metal en comparación con la dentina. Entonces, son muchas ventajas de un poste de fibra de vidrio, solo que hay que saber cementar bien. En conclusión, ¿qué podemos decir? Ausencia de fractura radicular en dientes restaurados con postes fibra de vidrio. Es verdad, las raíces no se fracturan fácilmente. ¿Por qué? Justamente por las propiedades físicas, mecánicas similares a la dentina, lo que genera menor transferencia de estrés a las estructuras radiculares. Entonces, la confección de postes anatómicos o anatomizados mejora la adaptación del poste en el conducto radicular, reduciendo siempre el espesor o el grosor de mi capas de material cementante, lo que va a disminuir la formación de burbujas o vacíos, que disminuye la retención del poste. Cuando hay presencia de burbujas o vacíos, mi poste no está bien adherido, no está bien cementado, ¿sí? No se va a retener mucho tiempo. La contracción de polimerización del agente cementante reduce el uso de cementos autoadhesivos. Ahora, chicos, existen cementos resinosos autoadhesivos, pero la verdad es que no son tan buenos. ¿Por qué? Porque hay materiales, hay resinas, por ejemplo, ahora, que son de un paso. Está el ácido, está el adhesivo, el Scotch Bond, etcétera, todo en uno, 3 en 1. Y no están dando tanto resultado los autoadhesivos. A eso se refiere. Fíjense aquí en la imagen, ¿qué está haciendo? Colocando resina para copiar la morfología del interior del conducto. ¿Sí? Mi conducto bien embadurnado, lubricado con glicerina, voy a copiar y luego voy a fotopolimerizar. Entre y saco y meto y luego fotopolimerizo. Ya he copiado, ya está mi poste de fibra anatomizado, entonces además preparo mi porción de muñón más. Esos son postes anatomizados o individualizados para ese caso. Y una vez que obtengo ya mi poste anatomizado, recién cemento con todos esos pasos que acabo de decirles. Si mi conducto está con glicerina, voy a limpiar con clorhexidina 2%, etcétera, etcétera. Todos los pasos anteriormente indicados. Y cemento mi poste de fibra anatomizado como un poste de fibra normal. Entonces, de esa manera obtengo mi poste de fibra de vidrio cementado y anatomizado en caso de que requiera anatomizar. ¿Cuándo requiero? Cuando mi conducto es muy amplio, ¿sí? Pero con todos los cuidados. Anatomizar postes no siempre garantiza la retención primaria que tienen los pernos colados. En un perno colado, ¿a qué se refiere la retención primaria? A la fricción mecánica que existe a este nivel, a nivel del tercio cervical. Esto, como exactamente la silicona o la cera azul ha copiado el ancho de mi conducto, entonces va a haber una fricción mecánica entre la pared interna del conducto y el perno. Esa es una retención primaria, ¿sí? En cambio,
un poste no tiene tanto esta retención primaria, mismo tratándose de un poste anatomizado. Nunca es como un perno muñón colado. Eso es lo que quiero decirnos. Anatomizar postes nos garantiza la retención primaria. Prácticamente es mejor anatomizar cuando estoy frente a un conducto amplio y he decidido hacer un poste, porque tengo más de un 50% de remanente coronario, entonces yo anatomizo, ¿sí? Ahora, aumentando así, cuando anatomizamos, la retención y reduciendo la capa del material cementante. La inyección del cemento de resina, así como la anatomización del poste de fibra de vidrio con resina compuesta, mejoran las características de los postes en relación a su retención, garantizando una capa de cemento homogénea y delgada. Esa es la idea, que la capa del material cementante, cuanto más delgada, mejor, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, chicos? Absuelto. Nadie dice nada. Ahorita, en caso de haber una fractura, es el poste de fibra de vidrio, ¿qué se puede Sí. hacer, doctor? Porque pasa que una vez me vino un paciente y prácticamente estaba fracturado. El poste de fibra estaba como más abajo del margen gingival, entonces yo tuve que idearme para poder sacar ese poste, pero no ¿Cómo salió has sacado? completo. ¿Cómo has sacado? Eh, yo sacando como 3 radiografías, no, o sea, por partes, he sacado con una cilíndrica y una punta lápiz, entrando poco a poco, entrando con la dirección de la radiografía. Entonces, entrando un ¿Ya? poco hacia distal, entrando poco a poco sin quitar remanente dentario, ¿no? Del radicular. Claro, claro. Entonces, he ido Ya. quitando, pero no sé si La estaba verdad bien es eso. que ya les decía, cuando hay fractura de poste es bien difícil retirar. Muchas veces puede uno hacer una falsa guía. Entonces, por eso un poste fibra de vidrio de Angelus con hilo de metal es más factible, es más fácil, porque ese puntito, ese hilito de metal nos está guiando, porque vamos alrededor de ese puntito desgastando con una punta de alfiler larga, pero la más delgada, ¿sí? De punta de alfiler. Para estas fresas de punta de alfiler, por ejemplo, chicos, las micropartículas de diamante que están adheridas al vástago de acero son mínimas, mínimas. Entonces, uno tiene que usar haciendo enfriar también estas fresas, porque si vamos y metemos, se desprenden las partículas de diamante y ya no es tan eficiente el corte. ¿Me dejo entender? Estamos ya calentando, no sé, porque estamos trabajando, digamos, sin partículas de diamante, es un vástago de acero. Y con las revoluciones por segundo que hace nuestro aparato, estamos sobrecalentando nada más el diente, estamos quemando dentina, en otras palabras. Entonces, fíjense siempre, cuando para retirar, ideal que el poste de fibra de vidrio tenga su hilo de metal que nos va a servir de guía. Por otro lado, que su fresa sea nueva, la más fina y delgada, una punta de fibra de vidrio larga, perdón, una punta de diamante, punta de alfiler de diamante, pero larga, ¿sí? Y alrededor. Y ahora, cuando no está con hilo de metal, es más difícil. Muchas veces al paciente hay que decir, yo voy a intentar retirar, pero yo no sé si voy a lograr o no, porque muchas veces tratando de retirar, hacemos falsas vías, hacemos un accidente, se nos puede perforar la raíz y hay que prevenir al paciente. Es una manera de nosotros respaldarnos, porque no somos tan capos para uno va y retira, no es fácil, no es fácil. Ahora, existen algunos aparatos que causan vibración y cuando hay vibración, ayuda a desprender, digamos, esa película de material cementante y corrobora en algo el retiro de un poste o un perno, pero no es fácil retirar. Y como no sé quién me ha hablado, realmente has logrado, te ha ido bien, pero En dos, no dos, siempre va bien.
Dime. La verdad sí fue complicado, es para mucha paciencia, pero como usted dijo, no, esa, ¿no? Con una delgadita, y Sí. fui entrando con la dirección hacia la caída de la raíz, o sea, hacia distal, y Ujú. se logró, pero como dije, me gasté bastantes radiografías para no evitar Exacto, esa dañar. forma de trabajar, siempre con exámenes radiográficos para ir, que no nos estemos desviando, no estemos haciendo una falsa vía o no estemos condenando aquel diente que está siendo difícil. Por eso es bien difícil retirar postes de fibra de vidrio, pero no imposible, no imposible. Varias veces nos ha tocado retirar también y es un logro para el estudiante cuando retiran, incluso pernos colados. Hay que ir alrededor del perno hasta uno puede observar ahí, hasta la película del cemento, del fosfato, uno logra ver el cambio de color. Entonces, guiándonos por porecito, pero con puntas de alfiler bien finas, pero siempre nuevas para ver que sea eficiente el corte. Llega un momento en que uno mueve y puede hasta con un portagujas retirar, pero todo depende. Cada caso es un caso, con mucho cuidado, siempre. Me alegra que hayas logrado retirar porque no es fácil. No es imposible, pero tampoco es muy fácil. Alguna ocasión, un estudiante mío, digo, uy, va a ser complejo retirar este perno. Y ha logrado, se ha sentido de feliz, se ha sentido de feliz, doctor, he logrado y me ha esperado con su perno y con el portagujas. Yo, yo también contenta, ¿no? O sea, son experiencias, chicos, que le pasan a uno estando estudiando, siendo estudiante, y son experiencias buenas, positivas, porque esto nos asegura, nos da más seguridad. Ya con nuestra consulta privada, nosotros vamos a atrevernos a retirar pernos o postes, pero la experiencia se gana con la práctica, chicos. Cuando están, por ejemplo, de estudiantes en este estadio que a ustedes les toca atravesar, hagan, trabajen hasta más del número que se les pide. A mis estudiantes yo les digo, el límite del cupo es 10, el que hace 13, 15, mejor, ideal, llegue. Entonces, este último semestre ha sido la única vez en mi vida que se ha hecho menos de 10, 9 nos dijeron, ¿no? O 6 creo que era el límite mínimo, pero yo les he dicho 9 a los míos. Y han hecho, han hecho. Entonces, cuanto más trabajen, chicos, quieren más práctica, más destreza y más seguridad. Y cuando les corresponda trabajar ya en sus consultas o clínicas privadas, van a sentirse más seguros y van a tener más éxito en sus tratamientos. Y eso les va a traer más recompensa económica, ¿no es cierto? Mejor retorno. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctora, una pregunta. Frente a unos conductos amplios, la mejor solución entonces sería un poste de fibra de vidrio, ¿verdad? Accesorios. Puede ser accesorio o engrosar las paredes de mi conducto o anatomizar mi poste. Son tres soluciones, ¿no? Ya, gracias. Lee bien cada una de las opciones para dar solución frente a conducto amplio. ¿Sí? Dime. Ahorita yo tengo una pregunta. Dime. En caso de hacer una falsa vía durante la preparación, ¿qué consecuencias clínicas se puede presentar y cómo se podría solucionar? Ya. Una falsa vía, chicos, prácticamente es la perforación de una raíz. ¿Tiene consecuencias? Claro que sí. Va a causar problemas a nivel de ligamento periodontal, va a ser un proceso periodontal y muchas veces va a condenar la pieza. ¿Cómo se logra solucionar? Primero hay que detectar el diámetro de tu falsa vía, o sea, con qué fresas o con qué limas has hecho tu falsa vía. Y el nivel, o sea, a qué altura has hecho. Cuando es a nivel o a altura cervical, donde yo puedo ver, todavía puedo hacer la intención, tener la intención de tratar de salvar con el, ¿cómo se llama? RTC, un cemento caro que yo puedo usar, pero totalmente higiénico, con aislamiento absoluto, etcétera. Yo sello, digamos así, esta mi perforación. MTA, con MTA. Entonces, podría, si es que yo veo a nivel del tercio cervical, pero en el tercio medio apical, para mí es una pieza condenada. Doctorita, muchas gracias. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Doctorita, una Doctor, consulta. en la técnica de poste anatómico tenemos que rellenar con, bueno, resina compuesta, ¿verdad? Mi duda era si es que se puede hacer con resina fluida, No pero te con estoy poste. entendiendo, no te he escuchado, no se ha entendido tu pregunta. Guagama, háblame claro, por Sí, favor, no he entendido. ¿ahora me escucha? ¿Me Mejor. escucha? Sí, ahora Le sí. pregunté si en la técnica de poste anatómico tenemos Ujú. que rellenar con resina compuesta, ¿verdad? Sí, Mi claro, pregunta es claro. si no es necesario rellenar primero con resina fluida ¿Cuál es tu para pregunta? que ¿No es entre necesario primero qué? rellenar con resina fluida. O sea, el poste. Sí, porque la resina compuesta no entra hasta el fondo o sí puede llegar a entrar hasta el fondo. Para que Llega, quede llega. bien. Porque tú colocas tu resina compuesta, tu resina con carga, afuera, o sea, en tu poste, fuera del conducto, no dentro. Fuera colocas. La resina fluida tiene contracción de polimerización mucho más fuerte que la resina con carga. Entonces, y tampoco tiene tanta resistencia porque no tiene mucha carga. Es con resina compuesta con carga, pero fuera del conducto. Tú agarras tu poste, guagama, tratas, digamos, desinfectas, qué sé yo, con fosfórico, lavas, secas y luego pasas tu silano, 1 minuto, fuera, no fotopolimerizas el silano y luego recién ahí aplicas tu resina compuesta. Tu conducto está bien lubricado, vas y colocas copiando el diámetro y la longitud de tu conducto preparado. Una vez que retiras esto, ya fotopolimerizas ahí dentro del conducto. Justamente les decía que cuanto más cargamos la resina, cuanto más cantidad se tiene, sabemos que toda resina tiene contracción por polimerización. Entonces, y en este caso llega a ser favorable esta contracción por polimerización porque no se va a adherir a nuestra raíz, al interior de nuestro conducto, porque está lubricado, ¿no es cierto? Está aislado con glicerina o vaselina líquida. Y retiras, de esa forma obtienes y anatomizas tu poste de fibra de vidrio para esa pieza X. No sé si me dejo entender, pero no es factible usar resina fluida, porque la contracción por polimerización es mayor, porque no tiene carga y por tanto tiene menos resistencia. ¿Está Ya, bien, doctora, ya Guagama? entendí. ¿O tiene alguna otra duda más? Sí, doctora, ya entendí. Gracias. ¿Alguna duda más, chicos? Doctora, ¿cuál es el material de cementación para poste fibra de vidrio? No escucho muy bien, por favor. Ya, son dos. Puedes usar, lo ideal es usar cemento resinoso dual. Y ahí sí requieres de tener un silano. El silano es una sustancia anfótera que va a unir el poste, o sea, el perno, con la estructura dentaria. Es el adhesivo, puedo decir así, de la cerámica, el silano. Cuando nosotros tenemos cementada una jacket de cerámica pura, sí o sí tenemos que usar silano también en este caso. Y cuando cementamos postes de fibra de vidrio con cemento resinoso dual, es bueno, les he dicho, el tratamiento del poste, aparte de la desinfección, el usar el silano, que nos va a ayudar en la adhesión. Es el adhesivo del poste en este caso. Y el adhesivo del diente es el monómero, ya sabemos, el adhesivo, el Scotch Bond. ¿Sí? Y también puedes usar el ionómero de vidrio de cementación. En este caso no necesitas silano. Directamente limpias, lavas, desinfectas por un lado el conducto y por otro lado el poste. Y luego preparas tu cemento ionómero de vidrio de cementación, es cemento ionómero de vidrio, IVC, C, de cementación. Preparas en las proporciones apropiadas, introduces al interior del conducto, el excedente puedes colocar en tu poste y llevas en posición y
fotopolimerizas. Si es que es un ionómero de vidrio, fotopolimerizable. De cementación, fotopolimerizable. ¿Sí? Esos dos cementos puedes usar, pero nunca vas a usar un fosfato para un poste de fibra de vidrio. No, no daría. Bien, doctora, gracias. Bien, chicos, si no tienen ninguna pregunta más, nos vemos. ¿Qué día es hoy? Miércoles. El viernes. Ya estamos queriendo